Ezagutzera ematea da hemen gaur kontzeptu nagusia. Garrantzitsuena ez da gure sariak ezagutaraztea, ez da Jaurlaritzaren eguna, gaur sarituen eguna da, eta sarituak ezagutaraztea da gaurko bilera honen, gaurko ekitaldi honen helburu nagusia. Artean, diharduten guztien artean, lan bereziki aipagarria, bereziki txalogarria egiten dutenak fokopean jartzea da helburua. Bultzada ematea, guzti ezagutzera ematea, haien izenak eta batez ere haien lanak agerian jartzea. Euskal kulturaren agerikotasuna, euskal sortzaileen agerikotasuna, gure kezka eta eginkizun nagusia izango dira legealdi honetan. Apartako sortzaileak ditugu, baina askotan bizi dugun informazio zurrunbiloan ez dira behar adina ezagutzen. Eta hori da sarien xedea, ageriko egitea, ezagutzera ematen laguntzea, aitorpena egitea. Ezagutzera emateko, zuek, kazetariok ezinbestekoak zarete, zuen lankidetasuna behar-beharrezkoa dugu, eta eskerrak beraz, etorri zaretelako, eta eskerrak gure sortzaileez arduratu zaretelako. Los premios siempre tienen un componente festivo de celebración, y lo que celebramos es justamente la vitalidad de nuestro tejido artístico, la calidad y la capacidad de riesgo de las personas y los proyectos que están construyendo la cultura artística contemporánea de nuestro país. Los premios son fiesta, pero son también un elemento importante de las políticas culturales. Forman parte de las políticas de reconocimiento. Sirven para reconocer una labor, sirven para reconocer un trabajo arriesgado, apasionante y de muy alta calidad. Sirven para reconocer y para dar a conocer. Sirven para iluminar un trabajo que a menudo queda oculto para el conjunto de la sociedad. Aunque en el sector del arte sean trabajos y trayectorias bien conocidas y muy reconocidas. Digo en el sector del arte porque hoy también los premios que vamos a dar a conocer son trayectorias, son artistas, son colectivos muy reconocidos dentro del mundo artístico, pero probablemente no tan reconocidos fuera del mundo artístico. Y ese reconocimiento inicial lo tienen que hacer la gente que conoce el sector del arte, la gente que conoce realmente el tejido artístico, porque eso es lo que a un premio le da un verdadero valor. Que sea un premio que sea decidido por gente que conoce bien ese entramado, por gente que conoce bien ese contexto, y luego el Gobierno lo que hace es aceptar esa propuesta del jurado y otorgar los premios. El Gobierno otorga los premios, pero la decisión sobre los premios la toma siempre un jurado de gente especialista. En un trabajo que es siempre muy complicado, espero que haya sido apasionante, pero siempre complicado, siempre difícil, y por tanto quiero dar expresamente las gracias al jurado, como hacemos todos los años, porque a veces la gente no se da cuenta de lo realmente complicado que es y del riesgo que supone también para ellos tomar una decisión en la que siempre tiene que quedar alguien fuera. Por tanto, quiero reconocer el trabajo de Arantza Lauzirica, de Manu Muniategui Andicoechea, de Mavi Revuelta, Quique Martínez y Anne Rodríguez. Y hoy están con nosotros Manu Muniategui Andicoechea, Mavi Revuelta y Anne Rodríguez, y son ellos y ellas los que nos van a contar los nombres que este año son los premios Gure Artea. Ni gauza bat nahi nuke azpimarratu, beraiei pasoa eman baino lehen, eta da aurtengo sarietan 3 sariak, dakizuen bezala 3 sari ditu Gure Artea sariak, 3 dirala emakumei zuzenduak. Ez da lehenengo aldia, baina oso nabarmena da, gero eta gehiago, urtez urte, emakumeen presentzia zenbateraino igodan eta zenbaterainoko garrantzia hartu duen Gure Artea sarietan, eta zenbaterainoko garrantzia hartu duen gure artearen kontestuan. Emakumeen lana sari hauek rekonozitzea oso importantea iruditzen zait, eta iruditzen zait hori ere oso azpimarratzekoa dela, agerian jartzen duelako, eta rekonozimentu bat ematen diolako emakume gaur egun gure kulturan eta gure artean daukaten garrantziari eta daukaten leku oinarrizkoari, leku privilegiatuari. Beraz, nik uste hori dela aurtengoaren lehenengo gauza aipagarria, eta uste dut hor ere Jaurlaritzak egin behar duela eta ari gerala. Hortan, emakumeen lana oroar eta emakumeen presentzia oroar azpimarratzen, ageriko egiten eta ezagutzera ematen. Besterik gabe, uste dut lehenengo saria Manu kontatuko digula, Manu Muniategui Andicoechea nos va a contar quién es la persona que ha merecido el premio Gure Artea a la trayectoria artística. Bai, egunon. Bueno, lehenengo zatian dago plazer bat izan dela, jura honetan parte hartu izana, eta hori bat. Eta emoten pintzotzu leku baten hori ikusteko, ze azkenengo urte honetan, bai gure artean eta bai arte mailan zenolako
astu itxejaku, zenolako trajektoria, zenolako sarituak, ze jende pasau dan, eta zeintzu falta dien bebai. Eta hor ikusten da urtetan, azkenengo 20 urtetan, zenolako arte, herri bat emoten dau, artisten inguru hau zela loditzen doian eta hasten. Hori esan da, gure arteako saria, modalitatean hori dagoela duke izena, eta ibilbide artistikoaren aintzatespena Maria Luisa Fernandezi gauzatu zaio. Ez dakit, nik uste dut azkenengo urteetan, Maria Luisa bere trajektoria luzean garai desberdinak eduki ditu, eta garai desberdina horretan bere personalitatea eta bere izateko era ondo erakusten dau. Hau da, lehenengo ikasle ero formatzen, ero artista hasi zanean, lehen aipatzen zen eskultura baska, ero eskultura berriaren, no eskultura baska, talde horren inguruan ibili izan. Morazarekin, Txomin Badiola, Peio Irazu, Angel Bados, Oteizaren inguruan ibili ziren. Eta honek inzotzan erakusketa batzuk egin ziren oso garrantzitsua izan zienak Euskal artearentzat, mito bat bezala gelditu dienak, eta bere kasuan garaiaretan, Juan Luis Morazarekin, bat eginez kolektibua osatu zeben, kritika artistikoa eta kritika soziala lantzen zituana. Niretako plazer bat izan da gainera ikustia azkenengo urte honetan, bai nik uste aipatuko neban Beatitzarraren eskutik eta beste bai Azkuna zentrua eta Bigoko zera Bigoko zentrua erakusketako zentrua gainzotzen erakusketak horrek emoten dau berpiztu indabela bere lana, nahiz da danok gure mitologia horretan gordeta zeukon lan horrek beti ondien, baina nik uste erakusketa horrek egin jabela indartu, berriro plazaratu, eta plazaratze horretan konturatu, basekigun, baina oso nabarmen gelditzen zen bere diskurtso guztia oso gaurkorra, indarra askokin jarraitzen zebala, beste lan denboraren poderioz esaten da bezala, nik uste lehen baino, lehen beste kontestoaretan ez zan irakurtzen, gaur irakurtzen da, oso artista garrantzitsua, gero, nire egiten Leonen jaiotakua zala, baina bere formazio guztia eta bere garai aura, 1985 eman dezagun mendea bukatu arteko bere arte lana oso garrantzitsua izan zen eta gure atal bada, gure arteko atal garrantzitsua da. Horri bultza emoteko horrei bere lekua jartzeko nik uste dut sari hau berreskua dela. Eta bigarren bere maixua da, maixua da, berak egin lana, eta nik uste dut oin daukala, askotan gertatzen da artista askokin, eten baten ostian daukan artearen beste puntua. Nik uste dut artea laga da benik sekula, baina bai olako bakoitza bere estrategian edo bere diskurtzuaren barruan atal batzu dare eta nire ustez Maria Luisak oin daukan niretako atari berriro hasten da, berriro asaltzen da gure aurrian indar eta modu indartsu baten. Juan eiz, zerera, baina nik uste dut ondo esan. Bueno, el premio, que no sé cómo se llama, igual usted tenéis. El premio de Urartea en la modalidad A, reconocimiento a la trayectoria artística, ha sido para María Luisa Fernández. No hace falta, yo creo que en los últimos años hemos tenido una vuelta a ver los trabajos de María Luisa tanto en Azcuna, en el centro Azcuna, como en
en el año 2015. Eso ha traído, aunque en nuestro imaginario esas piezas las conocíamos, gracias a Beatriz Herráez y a los centros que le han expuesto, ha sido volver a tomar contacto con esas piezas reunidas en una exposición que nos ha traído a María Luisa, después de 20 años de silencio, con una fuerza que no es muy normal en cualquier artista. Las obras, cuando las hemos hecho, tienen una trayectoria, una vida ellas mismas, pero se reconoce fácilmente que la fuerza de las obras tiene una presencia actualmente muy importante, tanto para nosotros como pieza clave en el mundo del arte vasco, como estatal o como histórico. Y a eso también refuerza que está presente en exposiciones actuales como en el Reina Sofía, en el MAGBA, y es una de las personas de la escultura llamada vasca, importante y clave para entender la escultura, yo creo, tanto de la época de los 90, 80 y 90, pero también la actual. Es que eso, bueno. El segundo premio, bueno, no es el segundo premio, es otro premio, porque parece que si no estamos ordenando los premios, es el premio al reconocimiento a la labor artística. Y sobre la persona a la que se ha adjudicado ese premio y sobre las razones por las que se le ha dado ese premio, nos va a hablar Mavi Revuelta. Mavi. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, el jurado ha decidido conceder este premio a la actividad creativa a Laicha Arenzana y María Ibarretxe. Ambas forman el colectivo Señora Polaroiska, que llevan desarrollando sus proyectos desde 2002. Su obra, hemos considerado que su obra es merecedora de este premio, sobre todo por el desarrollo que está teniendo y sobre todo el desarrollo y el empuje que este premio les puede dar, ¿no?, hacia el futuro. Alaitz Arenzana estudió comunicación audiovisual en la Universidad del País Vasco y desarrolla un trabajo basado en la imagen. Digamos que ella representa del colectivo Polaroiska la persona que tiene más relación con el cine. María Ibarretxe estudió en la Escuela de Teatro de Basauri y estudió danza en la Escuela de Teatro de Basauri y arte dramático en la BAI de Baracaldo. Ella representaría un poco la parte del colectivo la parte escénica que desarrolla el colectivo. En realidad, el trabajo de Señora Polaroiska desarrolla exploraciones en torno al cine y a la escena. Sus referencias son David Lynch, por ejemplo, o Maya Deren en cuanto a los registros de danza, así como en cuanto a las referencias más ligadas al mundo del arte contemporáneo y a la filmografía puede ser Ulrike Oettinger. Sus etiquetas, digamos así, ¿no?, serían el trabajo con el cuerpo, la acción, la performatividad, la ficcionalidad y la realidad. Hemos considerado que sus aportaciones más interesantes tienen que ver con el cine experimental y una manera de trabajar que ellas denominan también instalación coreográfica, que es un sello personal que tienen ellas. En realidad, en todo este trabajo lo que se ve es una relación con el collage, sobre todo al principio de su trayectoria, realizando collages oníricos que luego se van desarrollando en el mundo de la escena, con piezas tan interesantes como Apuntes para animales y autopistas, de 2008, o Sleeping Over Plastic, que fue un vídeo que desarrollaron durante su estancia en la residencia de la Fundación Bilbao Arte. Bueno,
podía leeros un poquito así, sobre todo porque al final de su trayectoria, sobre todo en estos últimos años, han trabajado de manera colectiva desde el imaginario, han trabajado en mundos misteriosos, pero también con una base muy fuerte en la realidad. Todo esto, la performance, el cine experimental y la coreografía, ha servido a señora Polaroiska para construir narrativas complejas que de algún modo nos atrapan desde lo emocional. Eso sería un dato interesante. Han trabajado por impulso y deseo, pero también han sabido trabajar con textos ofrecidos, encargos o propuestas, como por ejemplo sus últimos trabajos que se han visto en Azcuna Centro Hay en Tabacalera, Lureway, que es una de sus instalaciones coreográficas que se vio en 2015, o por ejemplo el proyecto André Cale, realizado para Tabacalera también en 2015. Ellas han presentado sus piezas en numerosos centros de arte, como el Museo Artium, el Museo Reina Sofía, el Museo Guggenheim Bilbao, el Instituto Cervantes de Estocolmo, y también han presentado piezas en más de 40 festivales internacionales. Tienen una amplia trayectoria que, ya tenéis en la hoja de prensa todo su currículum, todos los datos del currículum, pero esperamos que este premio les dé un impulso a su carrera. Gracias. Eskerrik asko, Madi. Y el premio a la actividad realizada por los agentes en el mundo de las artes visuales nos lo va a revelar y a explicar Ane Rodríguez, que es la directora del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera. Redoble de tambores. Eskerrik asko, niretzako ere plazer handia izan da eta oso aberasgarria epaimahai honen parte izatea. Ez da, beti esaten da, baina ez da erreza, ez? Azkenean oso izen garrantzitsuak eta interesgarriak zeuden mahai gainean, baina, etorriko dira beste urteak, ez? Eta beste aukerak. Oraingo honetan, modalitate honetako sariduna Azala zentroa izan da, Idoia Zabaletaren bitartez. Epaimaietik konsideratu dugu, nolabait suposatu duela azken urte hauetan kontestuarentzako erreferentzi bat. 2008an hasi zuen bere ibilbidea eta landa toki batetan, Gasteiztik 30 kilometrotara dagoen La Sierran landetxe batetan garatzen hasi zen bere programazioa. Eta nik uste dut azpimarratuko genituzke bi arlo garrantzitsu, bat nola izan den elkartoki bat kontestuarentzako, hemen adibide jartzearren señora Polaroiska bat esate batetarako, baina kontestuko beste hainbat eragilek nola egin duten Azalaren erabilpena ere bai, beraien proiektuak garatu, ikertu eta denboraldi batez hor egoteko. Eta nik usten dut horrek bai kontestuaren produkzioa edo pixka bat emankortasun hori erraztu duela. Eta bestetik zer suposatu duen ere bai eszenikotan edo arte bizietan ikerketarako leku bat izatea, ez? Edo formakuntza kontinuo batentzako Idoiaren sareari esker bai, bera izatez, naiz eta biologa den koreografian bideratu du bere karrera, bere sarea dela eta bai izan dela leku bat, topagune bat, nazioarteko artistak eta bertako artistentzako topa leku bat, ez? Laborategien bidez, Lisa Nelson esate batetarako gonbidatu zuen joan den urtean, bertako koreografoekin lanean egon ziren astebetez, eta horrek beti ere bai bertakoentzako garrantzitsua da, ez? Larribot bat esate batetarako ere duela 2 urte egon zen. Eta horrek nolabait bertako kontestuarentzako mapan jartzen du ere bai eta lan garrantzitsua egiten ari dira. Como decía, en la modalidad C, que es un poco el trabajo que están llevando a cabo los agentes un poco hacia el contexto de las artes plásticas y visuales, Azala, que está situada a 30 kilómetros de Gasteiz, a través de
Idoia Zabaleta, su principal ideóloga, se ha convertido en los últimos años en un espacio de acogida sobre todo y os animo a que leáis también los textos que tienen en su web a la hora de definir por qué se llama Azala, que tiene que ver mucho con ese concepto de piel en euskera, ¿no? Pero también muchas otras capas, ¿no? En el sentido, por un lado, de cómo dan lugar y acogida y permiten que el contexto de artistas vasco tenga un lugar que posibilite el desarrollo, la investigación de sus propios proyectos. Muchos, ponía como ejemplo, pues porque acaba de poner ejemplo Mavi, de alguna de las producciones de Señora Polaroiska, ha sido lugar de producción de estas piezas, ¿no? Entonces, como veis, también los círculos, bueno, se van abriendo y se van completando. Y en ese sentido, creo que ha sido un lugar que se ha convertido referente para el contexto artístico. Y, en segundo lugar, sí que nos gustaría subrayar el lugar que ha ocupado a la hora de generar red con ciertas personalidades o artistas de talla internacional, como han podido ser Larry Bott, Lisa Nelson, o en un ámbito de cine más experimental también, con Ben Russell y Ben Rivers, ¿no? A la hora de invitarlos a hacer laboratorios durante una semana, 2 semanas, e invitar y ser lugar de encuentro también con el contexto local, ¿no? Y por todo ello pensamos que son merecedores y merecedoras de este premio y que el año que viene cumplen 10 años y creo que es una buena manera de reconocer la labor que han hecho en esta trayectoria, que no siempre es fácil, como sabemos todos en esta mesa, y creo que seréis conscientes también de lo que cuesta, bueno, poner en marcha proyectos propios y además ser tan generosos, ¿no?, hacia un contexto. Y creo que aquí lo dejo. Eskerrik asko. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. A mí me gustaría antes felicitar a María Luisa Fernández, a Laitza Arenzana y María Ibarretxe, es decir, a señora Polaroiska, y a Idoia Zabaleta, es decir, a Azala, por los premios Gure Artea. Y de alguna manera resumir 2 cosas. Por un lado, lo que decía antes de la importancia que están tomando y que tienen en el contexto artístico las mujeres, y que este premio lo ve y lo reconoce y lo da a conocer. Y por otra parte, que son unos premios que me parecen especialmente valientes y especialmente interesantes porque nos obligan a desplazar el foco que tenemos habitualmente, o que la gente, en general, la gente menos vinculada a la contemporaneidad del contexto artístico puede tener, porque nos lleva a tres propuestas y a 3 maneras de concebir el arte de alguna manera un poco periféricas, ¿no? En un caso en Azala, porque están fuera, porque lo han querido así, fuera de las ciudades, están en un lugar aparte, y desde ahí han desarrollado un trabajo que está siendo central. Por la señora Polaroiska, porque están en un terreno que es también un terreno desplazado entre el cine, entre la coreografía y las artes visuales, y María Luisa Fernández, porque, como decía Manu, es la reaparición de una persona que ha estado 20 años en un silencio artístico y que desde ese silencio, de alguna manera, su voz ha crecido más, ¿no? Entonces, yo creo que estos premios ponen el foco en lugares que no son fáciles de ver para la sociedad en general. Esa es la labor de los premios, y en ese sentido, pues volver a agradecer la labor del jurado y esperar que realmente pongamos todos la atención sobre el trabajo que están desarrollando nuestras artistas, y, como decía al principio, sariak txalotzeko dira, eta beraz, txalo hori ia entzuten dugun eta ia sortzen dugun txalo egiteko gogoa euskal gizartean. Nebe, zue zer galdetu? No sé si hay alguna pregunta o... Bai, aldez aurretik barkamena uste dut hasieran hitz hartu duzula, baina ez dizut entzun. Orain amaieran aipatu duzu, 3 emakume, bueno, 4 emakume izan direla saridunak. Ez dakit hori garatzeko modurik edo, alegia, zerbaitena adierazle ote da hori? Eskerrik asko. Nik uste dut adierazten duela euskal artean, eta oro har artean munduan esango nuke, emakumeek daukaten garrantzi gero eta handiagoa. Alegia, sari hau erabakitzeko orduan ez dago kuotarik, ez dago aldez aurretik, ez dago irizpiderik esateko hainbatek emakume izan behar dute, hori erabat irikia da, eta alare, eta ez da lehenengo kasua, 3 sariak emakumeentzako izan dira. Zer adierazten duen? Emakumeen garrantzia gaurko sorkuntzan. Eta nik uste dut hor lan handiago egin behar dugula alor guztietan, museoetatik hasi, sari
horrela gertatu dira, eta horrek zerbait aditzera ematen du eta ezagutzera ematen du, eta oroar emakumeen lana agerikoago egiteko eta emakumeen lanari emateko behar duten eta askotan ukatu izan zaien fokoa. Nik uste eta adierazten duela beraien meritua. Baina esatia, mai gainean, ezala izan epaimaiaren puntu bat hola izin esana, kasualidade bat izan da, ez da izan gune egin ulako. Mai gainean beste izen batzu zenen, izen mordua eta gizonezkoak, baina ez da izan, hor kasualidade izan da, eta horrek erakusten dau, realidade bat. Hemen, baseuan zugatzera behiratzen bozu, azkenengo 30 urtetan aipatutako gehienak gizonezkoa izatea, baina realitatean ikusten aldatzen doiala eta hola sortatu da. Ez dut uste meritu badanik, realitate bada. La paridad ya en el mundo del arte, o al menos en el vasco, entre el hombre y la mujer. Bueno, yo creo que aquí hay mucho trabajo que seguir haciendo. Básicamente, pues, en los últimos años yo creo que sí que se está viendo que hay más visibilidad de las artistas, o sea, que empieza a haber más visibilidad. Pero bueno, ahora hay muchísimo todavía trabajo que recorrer, ¿no? Pienso también que estos premios, que como se decía en la mesa, ha sido un poco casualidad, o sea, el jurado ha estado viendo puramente los trabajos, nunca se ha tenido como esa intención premeditada de que los premios recayeran en mujeres, ¿no? Pero bueno, también es sintomático de que algo está cambiando y de que, pues bueno, el arte del siglo XXI será feminista o no será. Es un poco esa idea, ¿no? Feminista en el sentido amplio de que incluya también a los hombres, vamos, es una cuestión ya de percepción a largo plazo, ¿no? Entonces igual esto es un poco un reflejo de esa sensación que está en el ambiente. Baina jakin nahiko nuke, ea hautagai zenbaki itxi bat izan duzuen aukeraketa egin aurretik, alegia X artistatik edo X proiektutik aukeratu dituzuen 3 hauek, edo esan dezagun hori poltza zabal bat edo dela. Eskatu epaimaian parte hartzeko epaimaikide bakoitzak gutxienik modalitate bakoitzean kandidato bat ekarri bartzuen. Orduan, funtzionamendua hori da, 5 epaimaikide izan gera, eta mahai gainean gutxienik 15 izen egon dira. 5 pertsona modalitateko, baina egia izan da, hainbat kandidaturak koinziditu egin dutela, ez? Orduan, bueno, hor afinidade bat ere egon dela ikusi da. Eta azken finean gure lana hor bai izan dela nolabait kandidato horien lana aurkeztu eta defendatu eta guztien artean eztabaidatu zeintzuk ziren, bueno, bakoitzaren merituak, ez? Eta horregatik nioen leno zaila dela nolabait aukeraketa batetara iristea, jakinda mahai gainean jartzen direnerako izen horiek ja meritu handia dutelaren seinale izan dela, ez? Eta gutxi gora bera hori, modalitate bakoitzeko 4 eta 5 arteko izen egon dira errepikapen horiengatik, eta bueno, goiz osoak eta atxaldosak pasatu ditugu, 2 bilera luze izan ditugu, 2 egunetan, eta egun bakoitze, bueno, lehenengo egunean 2 eztabaidatu ziren, 2 modalitate eta azkenekoan 3. Horri lotuta, lehen esaten nuenaren arabera, Jaurlaritzak ez du izen zerrenda bat proposatzen juradoari. Juradoak berak ekartzen ditu, beraren iritziz, bakoitzak bere iritziaren arabera, jartzen ditu izen batzuk, gutxinez bat bakoitzak modalidade bakoitzean mahai gainean. Baina hasieratik da juradoaren irizpidearen arabera egiten den prozesu bat.
eta nire interesgarria iruditzen zait epaimaikideak nola hautatzen diren, eta bai urte batetik bestera saridun bat egoten dela mailan, eta hau izan da Amabiren kasua, joan den urtean B modalitateko saria izan zuen berak, eta horregaitik egon da, eta nik uste dut hori polita dela ere bai, esperientziatik bizi izanagatik nola gero isladatzen dezun eta beste modu batetara bizi dezun. Gaur aurkezpena egiten degula, gaur izenak ematen ditugula ezagutzera, hoy damos a conocer los nombres, pero luego hay una fiesta, un acto de entrega de esos premios, que será el 15 de junio, a la que estáis, por supuesto, invitadas e invitados, y que es el momento en que, bueno, también veremos vídeos sobre las obras de las artistas premiadas, y es un momento bonito de celebración y en el que, bueno, queremos que sea un momento también de foco, ¿no? Un momento en el que haya una visibilidad mayor del arte vasco en general y de las artistas que este año han merecido el premio en particular. Eta besterik ez baldin badago, mila esker, y que nos sigáis acompañando en este trabajo de dar visibilidad al contexto de la creación vasca contemporánea. Eskerrik asko.